Buenos días, nosotros somos Antonio Otero, María del Mar López, Felipe Giraldo y Antonella Jiménez. Hola chicos. Hola, Anto. Hola, hola, Ah, hola. hola. ¿Cómo Ah, están? Bueno, bienvenidos al podcast de Empeliculados, en el cual trataremos esta semana el tema de la teoría contemporánea de Mitri, relacionado con las películas El árbol de la vida, Azul y Postdata Te amo. Empezaremos con imagen, materia prima. Ok, pues Listo. lo que yo tengo entendido es que precisamente él habla que la materia prima del cine es una imagen que nos da una percepción como del mundo sin ser transformada, o sea, mantiene como este sentido de realidad y esa es la imagen que se le da como un espectador y nos pide a nosotros como espectador que esa imagen, sin ser transformada a la realidad, nosotras la carguemos con un significado. Ok, sí. O sea, en pocas palabras, es que la imagen representa un mundo, no lo trasciende y el espectador le tiene que poner significado a esas imágenes. Exacto. exacto. Tal cual. Ajá. En el Entonces, dale. dale. En el caso, por ejemplo, de esta película Azul, de este director, tiene un nombre un poco raro, entonces perdón si lo digo mal, pero se llama Krzysztof Kieslowski. Ok. ¿Sí? La película es como un intento, una trilogía, pues de 3 colores, que son los colores de la bandera francesa y cada color representa algo. Pero en este caso, por ejemplo, la película tiene tomas que suceden en este mundo realista, ¿no? O sea, es de una señora que pierde muy al inicio de la película a su esposo y a su hija en un accidente, entonces ella tiene que toda la película aprender como a liberarse de esos sentimientos de pérdida y por eso ella deja todas sus posesiones, las bota, o sea, quiere ser libre de ese sentimiento. Y precisamente en la película, por ejemplo, hay escenas en la que ella entra al cuarto de la hija, que tiene como un móvil de esos como de niños chiquitos de cristales azules. Ajá. Y también hay una escena de ella nadando en una piscina en la noche. Y estas escenas a lo que me refiero es que son realistas, o sea, son en un mundo en el que yo puedo identificar, que yo encuentro lógica, de la misma manera que encuentro lógica en mi vida cotidiana. Sin embargo, me parece que precisamente tiene una relación estas imágenes con el concepto de la película de Azul, porque en ambos casos en la piscina se ve como todo de color azul, los cristales azules, pues entra la luz del sol y generan una iluminación azul en el rostro de la señora, que pues de la protagonista que se llama Julie, y entonces es ahí donde yo digo, mira, o sea, el director nos está mostrando estas situaciones que son realistas, o sea, ahí está la materia prima, pero precisamente por el hecho de que tengan esta lección de color que casi parece un color o sea, casi que está por casualidad, pareciera, aunque pues no lo creo, obviamente debe ser una decisión premeditada, pero entonces es ese color que me permite a mí como espectador darle sentido a estas imágenes, darles como un significado. Yo Tal lo cual. veo, Claro, O sea, sí, obvio. Yo lo veo, digamos, en el árbol de la vida, lo veo, tú lo ves clarísimo, yo lo veo un poco menos claro, la verdad es que la película es bien compleja. En algunos momentos, uno de ellos, cuando el niño fallece, empiezan a mostrar imágenes de la vida y de la muerte y de la creación y unas cosas bizarras. Entonces ahí pues uno le da el significado de que el niño está muriendo. Y en otra parte, digamos, cuando uno de los chicos se va al ático y, y hay un hombre gigante con él, entonces pues lo que uno quiere es que, porque ese hombre es que como esa opresión que siente el niño respecto a su familia, más que todo a su padre, entonces se ve reflejada como en ese gigante que está con él ahí en ese momento, pues porque él acaba de pelear con el papá. Pero pues creo que es menos claro, tal creo que es cual. Antonio, el de Antonia.
O sea, en este caso, yo creo que la película de Postdata Te Amo está también igual de vinculado con las otras dos anteriores películas, ya que trata pues el mismo tema de la muerte, ¿no? Mm, Entonces, en este caso, creo que se relaciona más con la película en azul, porque la protagonista precisamente también pierde a un ser querido, a su esposo, y en este caso vemos mucho cómo ella tiene que afrontar esta nueva realidad sin su esposo, sin su pareja. Y es claro. muy curioso porque hay escenas donde vemos que la protagonista todavía lo sigue viendo, pero igual el espectador sabe que él murió, sino que él es como un proyecto, como algo de su imaginación, y ella todavía cree que sigue estando en tierra su alma en vida, pero la verdad es que no es así. Entonces es muy curioso, por ejemplo, hay escenas donde ya se nos muestra que el esposo falleció, pero ella aún así lo ve en la sala tocando un instrumento, la guitarra, y ella va y lo abraza y le dice que porque todavía se encuentra ahí con ella, que ella aún lo puede sentir. Y después la cámara se mueve hacia la dirección donde ella se dirige a sentarse en el sofá y vemos que ella desapareció, ¿ya? Entonces es como Mm. todavía un proyecto de la imaginación de ella, pero lo hace muy curioso. Es como si nos diera a entender que es la realidad de ella, pero en realidad nosotros sabemos que él ya no está ahí en vida. Mm. Sí, es muy, bueno, no sé, yo tiene razón lo que dice María del Mar ahí en esa película, pero pienso que esto se ve más en las otras dos, en Azul y en el Árbol de la Vida, pues pienso que son más simbólicas, ¿no? Como lo decía Mm. Antonia, mostrando las imágenes de estas imágenes cósmicas, ¿no? Representando la vida y la muerte. Y es muy curioso también durante esa película que al inicio nos muestran como con la época de los dinosaurios, ¿no? Y es como que el director trata de asociar lo que acaba de pasar con esta familia a un mundo prehistórico. Es, Claro. es como muy curioso, muy simbólico lo que él trata de hacer ahí. Sí, o sea, en general en las películas me parece que lo que es interesante es que todas son como historias tangibles, como que hay cierta realidad en ellas, como que Ujú. la pérdida de seres queridos le pasa a todo el mundo en todas partes del mundo y a pesar de que Y se en todo momento. experimenta como de maneras diferentes, hay como cierto Claro, sentido común Sí, y la vaina con estas imágenes de estas películas que me parece tan poderoso es que a pesar de que sean como historias basadas en una realidad, como que hay unas decisiones como en ciertos códigos que funcionan como casi como pistas Ujú. sí, que están ahí en esa imagen que hace que para nosotros el significado trasciendan, como que empezamos a decir, como que hay simbolismos, por así decirlo, ya sea el cómo se mueve una cámara o el cómo está alguien actuando o cómo está iluminada una escena, como que ahí es la Sí. oportunidad para uno como ser humano empezar a interpretar, ¿no? O sea, lo que hacen los directores es que eh, expresan cómo se sienten los personajes y frente a las situaciones que están viviendo, pero son situaciones demasiado universales, por más de que las películas sean complejas, Mm. son situaciones universales y comunes que viven día a día las personas a nivel mundial en todo momento. O sea, la muerte es algo que es lo único que es seguro en nuestras vidas de todos. Entonces, por eso nos sentimos identificados con estas películas, porque Claro, o sí, sea, en algún y momento nos ha es, sucedido. Y si no nos ha sucedido, hemos escuchado que al vecino, al primo, al hermano, al tío le ha sucedido ajá, y que nos sucederá en algún momento. claro, Entonces, o sea, podemos sí, ponernos en esos zapatos. ujú. Bueno, sí, es chicos, muy chévere porque también yo pienso pues que cada película trata la muerte desde puntos de vista diferentes. No sé Ujú. ujú, si alguien más exacto. lo vio así. Sí, Y es como de muy, manera explícita hablan de la muerte de familiares, pero ajá, detrás de eso está todo este significado por ejemplo, de la pérdida, que es algo como ya más abstracto, es una idea que todos podemos ver en las películas y no es como, este es el tema de la película, este es el significado porque trasciende mucho más allá de una muerte, ¿captas? De algo material. ajá. claro. Exacto.
Bueno, ¿les parece si continuamos con el marco y la Listo, ventana del cine? marco y ventana. Parece. Me parece Ok. bien. Esto a mí me parece muy interesante porque Mitri habla sobre cómo, a pesar de que esta realidad que él está capturando, pues el realizador captura, tenga como límites, precisamente las 4 líneas que hace esta imagen, nosotros como ya nos conectamos con este mundo que tiene una lógica como de nuestra realidad, que nosotros identificamos, o sea, es muy fácil para nosotros como llenar ese espacio que no se muestra, ¿no? Como más allá de esas líneas, todavía se extiende el mundo, todavía hay, si vemos como un pedacito de un parque, sabemos que es más grande, sabemos que hay más árboles, sabemos que como que no lo logra contener ahí, y eso yo creo que tiene que ver con el hecho de que las historias nos logran, o sea, son lo suficientemente inmersivas para que Se nosotros atrapa, nos creamos todo este universo. sí, Ah, Exacto. se atrapa. Digamos algo que vemos en el árbol de la vida todo el tiempo es que la película se estructura en pequeñas secuencias. Entonces, que esto va o sea, uno al principio piensa que esto no tiene relación, pero a medida que avanza la película, pues uno va viendo cómo se unen estas cosas. Entonces, hay como huecos en la historia que al final uno une todo. Entonces, uno está pensando todo el tiempo más allá de lo que está viendo en la pantalla, porque uno tiene que llenar esos huecos que nos presentan en cada momento. Es como un rompecabezas, ¿no? Como Exacto, le entonces todo tiras el mano. tiempo tu cabeza está funcionando y funcionando, entonces es como, pero esto cortó aquí, esto no debería de cortar, entonces ¿qué pasa? Y uno se empieza a imaginar todas las cosas y uno es como, no entiendo, pero después aparece, más adelante aparece una escena en la que uno dice, ah, esta está ligada a la anterior, pues a la que vimos antes, que yo no había entendido y empieza a unir, entonces aquí se utiliza esta teoría, porque... sí, esa Ujú. Dale, dale. perdón, perdón. Digo que pues esta película usa mucho, o juega mucho con nuestra percepción y es muy interesante porque pues así es como lo quiso el director, pues, quería, así nos quería transmitir el mensaje que nos quería comunicar, pienso yo. Ujú. Mm. Total, yo creo que esa película en particular tiene mucho más simbolismo y más significados que las otras dos Sí. películas. Y no solo por el hecho de que también traten las tres el mismo tema, sino precisamente por la manera en la que lo cuentan, ¿no? Y la manera en la que el realizador nos muestra las imágenes y como bien decía Antonella, la manera en la que uno va como armando esas piezas, cada plano es como una pieza de un rompecabezas, Mm. o en este caso lo vería así. También pues en esta película de Postdata Te Amo, yo encuentro un aspect ratio de 1,851, que es como de la visualización en la parte de la película, y lo Sí. cual es muy interesante porque precisamente el realizador solo nos muestra como tal cual, como si fuera el marco de una pintura, por así decirlo, y nos muestra una parte de la imagen, pero no la imagen en su totalidad. Mm. Pero, sin embargo, esto nunca deja de señalar al mundo que representan, ¿no? Igual entendemos que esta sigue siendo la realidad y es muy interesante cómo Claro. lo maneja el director en ese sentido. Yo creo que tiene que ver mucho con ese concepto anterior que hablábamos de la materia prima, Sí, porque, o sea, en el son ligas. momento en el que un realizador elige un plano, o sea, y dice, hasta aquí llegan los límites de lo que le voy a dar, o sea, voy a exponer a este espectador, o sea, nosotros tenemos que, o sea, es imposible creer que elige esa toma sin un significado, ¿no? O sea, dentro de esta Ajá, realidad, Exacto. simplemente al decir hasta aquí, voy a presentar esta información, el segundo que cambie, presento más y lo voy a hacer en este orden y con esta intencionalidad, o sea, nos da como más gasolina a esas ganas de esto tiene significado, esto tiene, o sea, tiene que ver y precisamente creo que eso pasa mucho en el árbol de la vida. Sí, Y, pero mira que me parece en el caso de Azul, me parece interesante porque el marco, siento yo que, o sea, nos recuerda que estamos viendo una película, capaz de que hay una cámara en estas locaciones, ¿verdad? Pero a pesar de que uno es consciente de eso,
a pesar de que uno sabe que esto es casi como un montaje ficticio, pues, que se está haciendo, uno no pierde esa conexión con la historia, uno sigue estando como, uno invierte en todos estos conflictos y problemas que tienen las personas. Y, por ejemplo, en la de Azul, al final, casi al final de la película, la protagonista, pues Julie, está con un amigo Oliver y lo que están haciendo es como completar la sinfonía que no había completado el esposo de Julie, precisamente porque él era como músico, entonces tenía toda esta partitura, pero la canción no estaba completa. Y pues toda la película, esta música es como un motivo musical, pero al final ellos, hay un plano general grandísimo de ellos en interiores, sentados junto a un piano, y la cámara está fija, pero súper lejana a estos personajes, y con el tiempo empieza a desenfocarse, o sea, ni siquiera mientras hace un dolly para atrás, nada, o sea, Sí, simplemente empieza a desenfocarse, y me parece que esa decisión es súper opuesta a lo que nosotros sentiríamos como de manera real, porque nosotros como no nos ponemos como, oh, voy a empezar a desenfocar el mundo con mis ojos, o sea, me recuerda que estoy viendo una película, me recuerda que hay una máquina que está grabando esto, pero de sí, todas maneras es lo que decíamos, como que hay un significado, o sea, hay Claro. un mundo que no deja de ser realista para mí, es lo que te decía, como esas pequeñas pistas y decisiones que me ayudan a generar como wow, pero sigue estando una historia muy tangible para mí ahí detrás. Sí, y de esa manera yo creo que hicieron mucho del cine de la teoría realista, porque pues con las películas que vimos realistas eran muchos planos alejados, la cámara, no se jugaba mucho con la cámara, ¿no? Porque quería pues captar todo como se veía de verdad, creo yo. Y pues es algo que, pues no sé, pues en mi opinión no me gusta mucho porque pues creo que nos conecta mucho ya con la realidad y creo que uno de los principales propósitos del cine es desconectarnos más de esta. Y como tú lo dices, que ese constante recuerdo de que estamos viendo una película es importante sí, para ver una película, valga la redundancia. Sí, como que hace parte de la experiencia, no se trata de fingir como, ah, no, estás en el mundo real, esto es una vaina 100% inmersiva, sino que el saber que estás viendo una película hace parte de la experiencia de comprender esta historia, ¿no? Exacto, sí, ajá. exacto. Bueno, hablemos del montaje em, y lo humano. O sea, Vitri prácticamente lo que dice es que estas imágenes, estos planos con estos marcos, uno después del otro, generan secuencias, ¿sí o qué? Exacto. O sea, de una manera inevitable, nosotros vamos a generar un sentido de continuidad, como que psicológicamente estamos conectados a eso, de si A va después de B y así sucesivamente, como que ahí debe haber un hilo conductor y nosotros vamos formando, o sea, vamos comprendiendo ese argumento y Sí, se genera total. un mundo continuo precisamente, o sea, sigue, o sea, el Ajá. mundo crece, se expande. Sí, yo creo que el montaje le da como Sí, el sentido o bueno, de alguna manera el montaje le da sentido a la película, le da sentido como a todo lo que está pasando, que es claro. real. Por ejemplo, Sí, en, en Postdata Te Amo, esas tomas con el esposo que ya estaba muerta, que ya estaba muerto, pues gracias al montaje como que eso le da más sentido a que él esté ahí junto a ella, a pesar de que esté muerto. eso Mm, es cierto, porque es curioso, ya la película empieza con ellos, una toma de ellos ya peleando, ¿no? Ajá. Y con el montaje es que nos muestran como ese tipo de flashback, cuando, mm, primero cuando se conocen por primera vez, ya cuando empiezan a salir. Entonces es interesante porque alternan tanto el pasado como el presente y a medida que nos lo van presentando, pues también se introduce como una voz en off, que es del mismo difunto esposo que va hablando. Entonces es muy mm. curioso eso, como que no nos los muestra en orden, pero sí a medida que va transcurriendo la película, pues ahí vamos como armando las piezas de este mismo rompecabezas, igual que ocurría en el árbol de la vida, ¿no? Sí, Ajá.
Sí. Mira que Digamos, precisamente siento que esto también va muy ligado con lo que nosotros sabemos y percibimos. Digamos, no todas las personas van a entender lo mismo de ese tipo de montaje. Digamos, en el árbol de la vida se divide como en bloques, que hablaremos ahorita más adelante en lo narrativo, pero son como, si no estoy mal, son 5 bloques, pero digamos, primero muestra el bloque uno, después el 5, después el 2 y va saltando también en esos tiempos, en diferentes tiempos, pero siento que no todo el mundo lo entiende porque lo que Mitri trata es que cada uno como que tenga su propia percepción de la película, ¿no? Que solamente le entreguen a uno las cosas y que uno sea el que arme en su cabeza la película. mm, Entonces siento que dependiendo de los estudios de uno, de cuántas películas vea, de cuánto le guste, de cuánto entienda, pues es que uno va armando su propia película. Entonces, para todos es diferente. La claro. percepción de este montaje y del humano, la gente va a decir, no, pero yo no pensé que eso fuera el futuro, yo creo que eso era una visión que tuvo, ¿sí me entendés? Entonces, Mm. siento que también juega mucho con uno mismo, el montaje. Sí, mira que precisamente yo creo que dentro de cada bloque hay un sentido de continuidad, por así decirlo, de estas imágenes, como que se genera un hilo conductor, pero que a la vez hay una irrupción en el momento en que pasamos al siguiente bloque. Entonces es como ese juego de generar un flujo como que sea súper, como que vamos en rueditas, vamos, o sea, cuando uno cree que está entendiendo esta película, es como, no, empecemos otra vez Sí, y tal cual. juega contigo y Sí, luego otra vez. Ajá. Entonces, cuando tú terminas es cuando verdaderamente en tu cabeza como que pasan súper rápido todas las imágenes Todo. y por sí, fin encuentras ese flujo global de la historia, ¿no? Y yo no sé si exacto. te ha pasado que hay que ver la película, uno la ve una vez y uno dice, ay, no entendí nada, ¿esto qué es? Y después la vuelve a ver otra vez y uno le encuentra todo el sentido del mundo. Mm, En- Exacto. exacto, a eso te Sí, llega, que depende también de cómo uno esté en ese momento, de qué esté haciendo, de qué está pensando, de qué está viviendo, porque entre más uno se relacione con la película, pues más uno le da el sentido. ujú. ah, Sí. claro. De hecho, uno encuentra como detalles que en la primera vez que uno vio la película no había notado, ¿no? Uno encuentra como, ah, claro, esto Claro. tiene sentido, este objeto yo no le había puesto atención y es un objeto o algo importante durante la trama. Ujú. Entonces, es Mm. como, claro, yo Yo la creo que primera eso vez es, que había visto la película no había notado la importancia de uno de los objetos que tiene la protagonista, que es como un objeto chiquito, no sé cómo se le llama, como una pincita, que bueno, este es importante en ese sentido, ya que cuando ella lo encuentra, pues este le recuerda a su esposo, pero ya más adelante entendemos que este objeto pequeñito tiene un significado y es que le ayuda a ella como a cuál es el sentido verdadero de la vida y qué es lo que ella quiere hacer. Y ella al final decide ser una diseñadora de modas, por así decirlo, diseñar zapatos a partir de ese Sí. objeto. Entonces fue como interesante, la primera vez no lo había notado así y ya después que lo volví a ver ya lo logré captar en ese sentido. mira que me llama la atención precisamente lo que decís, como de las diferentes, entre comillas, lecturas de la película, porque el montaje no cambia, ¿no? O sea, es chévere eso del cine, la película está, o sea, postproducción se cierra y quedó, pero a pesar de que el montaje se mantiene, esa noción psicológica de nosotros de no lo vamos a leer de la misma manera a pesar de que las imágenes están en la misma secuencia. Eso también es como un jueguito con, o sea, esa, me parece que es interesante esa parte que aporta la condición humana a la hora de ver una película, como que encierra el círculo de la experiencia de ver una película. Claro, sí Claro, es cada uno darle el significado que uno entienda. En Bueno, azul, dale, sí, una última cosa. dale, dale. Azul es muy chévere porque esta película tiene unos cortes que uno cree que va a pasar, que va a ser una elipsis, ¿no? Pero
no termina siendo una elipsis, sino que termina, sigue siendo en ese mismo momento, y es como, señala como un momento importante en la vida de la protagonista, Mm. que es un corte oscuro y que va acompañado con música estruendosa, y es muy fascinante ver eso. Sí. Hablemos de manera más específica del montaje intelectual, que Mitri parece, o sea, lo que yo entendí de la posición de Mitri es que él lo ve como de una manera como negativa, o sea, no tiene Sí, como ese valor, o sea, la justaposición como que sí permite una interpretación al espectador, pero al mismo tiempo está como muy en su cara, ¿no? Como que Mitri, yo siento que lo que está diciendo es, démosle espacios del montaje al espectador, sí, para que interprete, pero también que interprete no porque es como casi forzado, sino porque Exacto. primero le estoy presentando este mundo, o sea, como nosotros primero entendemos y nos como familiarizamos, esa es la palabra, y luego ahí nosotros empezamos como a construir las cosas, ¿no? Pero yo lo que entendí es como que él critica ese montaje intelectual. Sí, no, digamos, es que sí, todo está muy unido, o sea, ahorita que me pongo a pensar, y creo que lo hemos visto en lo que llevamos, todo está demasiado unido en que todo es, nos entregan y uno interpreta, nos entregan y lo que uno entienda, nos entregan y respecto a lo que uno vive, uno le pone el significado. Entonces, este tipo de montaje como que choca con eso, porque es como, lo tenés que entender como yo lo digo y ya está, o sea, no es como te lo pongo y tú lo interpretas, es que sí o sí tiene que ser así. Entonces, ese es como lo negativo de este montaje. claro, claro, creo que ahí no depende tanto como de la yuxtaposición, porque de hecho creo que en las películas, bueno, en El Árbol de la Vida sí se ve más este factor, Sí, pero en las otras no, y porque precisamente, como lo mencionas, es la manera en la que el realizador quiere que uno interprete este tipo de historia, las imágenes, ¿ya? Entonces, no solo partiendo de un montaje intelectual, sino más bien de una lógica verbal que sucede a lo largo del film. Entonces, este no puede como calificar o controlar en cierto sentido esta manera liberadora cuando estas dos imágenes ya pueden explotar al verter pues un nuevo concepto, ¿no? sí. O sea, lo que decís es precisamente el siguiente punto, que es que no es un montaje intelectual, sino narrativo, o sea, se centra, o sea, Exacto. hay otra prioridad ahí. Entonces yo creo que unamos esos dos porque van muy de la mano como el que no es, que toma Mitri como negativo y que toma como que esto es lo que le da riqueza a la película, por así decirlo, desde el montaje. Y precisamente lo que dice es que, o sea, este montaje nos permite como que construye, el realizador construye un mundo ficticio, pero que está muy ligado a la realidad. Y precisamente nosotros iniciamos con un montaje que nos introduce a eso en las películas y nosotros nos familiarizamos y lo comprendemos. Y luego como que se le da el montaje y luego dice como, listo, ya entendieron esto, ya hay bastantes como elementos, ahora construyamos más esta ficción, o sea, démosle más como salseo, pues. Entonces, como que Ah, logramos estar inmersos en la película, porque pues la lógica es lo mismo que nosotros vemos en la vida cotidiana, Sí, pero, o sea, también se alterna con esta realidad ficticia, como que está entre lo que es verdaderamente real y lo ficticio, como que ahí va sí, saltando. sí, sí. Es como lo que yo decía antes, ¿no? Gracias al montaje, lo ficticio de la película como que cobra sentido, y uno puede llegar a pensar que eso puede llegar a pasar. En Postdata Te Amo, pues no es normal que un muerto le empiece a llevar cartas a su esposa, sí, ¿no? suena, Pero de alguna manera en la película eso tiene sentido, y lo construye de tal manera que pues uno cree que puede llegar a pasar. Mm, Ujú. eso es verdad, porque ahí ya entraríamos a lo que Mitri
ya apoya lo que denomina montaje reflexivo, ¿no? Y pues aquí es Mm. cuando une como entrelaza dos líneas de significados paralelamente, digámoslo así, en la narración. Y precisamente sucede en esta película, ¿no? Porque vemos dos líneas, de la línea de la protagonista que ya tiene que afrontar su vida sola, vivir sin su marido y está en todo tiempo en la depresión, pero al mismo tiempo encontramos, o lo veo de esta manera, otra línea con el esposo cuando le envía todas estas cartas o le envía todos estos mensajes ya que lo tenía preparado desde un principio, pero al mismo tiempo es, como tú lo dices, bien curioso, bien extraño, cómo vemos que ya una persona muerta todavía tenga como contacto con un ser que todavía sigue vivo, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. es muy curioso cómo se puede conjugar estas dos formas y pues precisamente el montaje lo hace de esta manera, ¿no? Sí, como que Ajá. todavía nos da espacio para interpretar. Exacto. Exacto. Sí, y mira que vos hablabas antes sobre como la relación de las imágenes con este voiceover, ¿verdad? En la Sí, película de Postdata Te Amo. Mira que en Azul pasa algo también chévere, esa relación de montaje, no solamente desde lo visual, pero también desde lo auditivo y cómo van de la mano, ¿no? Porque, o sea, en medio de este montaje como que hay elementos simbólicos ok, que sí, lo que hace es como monta la película de acuerdo con como con el movimiento de las imágenes de pronto, la iluminación o el sonido, pero respetando este mundo que ya estableció, ¿no? Y, o sea, en el caso de Azul, hay como una escena muy interesante en la que Julia está sentada en una silla. Bueno, no, a lo largo de la película múltiples veces escuchamos música que creemos que sí, es no diegética, como que no la escucha ella, pero en momentos luego sí pareciera escucharla, como si fuera el fantasma del esposo, como que está ahí persiguiéndola, como que no la logra dejar ir. sí. Entonces, como que el director utiliza el sonido y la música de una manera como muy sofisticada, por así decirlo, para hacernos entender como la experiencia que está pasando Julie, como que nos permite jugar con un sonido subjetivo. Entonces, eso me parece muy chévere, como que el montaje y las imágenes nos ayudan a contar o nos dan suficientes herramientas para interpretar algo, pero el sonido también juega y el manejo del sonido también juega un gran rol ahí. Eso es verdad, Claro, ya que claro, tocas sí. el tema de la música o del sonido, es un tema muy importante también que creo que junta a las tres películas aquí que estamos hablando Sí. hoy. Y pues no solo con los sonidos que ya pasen dentro o fuera de pantalla, sino que Mm. también estos representan o dan un significado, ¿no? Porque precisamente de esas voces en off es de los pensamientos o los recuerdos que tiene la protagonista de su esposo. Entonces es muy curioso cómo lo alternan el sonido y lo vemos durante toda la película. O sea, durante toda la película vemos este tipo de voz en off y también la banda sonora. Creo que la banda sonora de esta película es muy fuerte Sí. y los entrelaza de cierta manera con las canciones, ¿no? Como la canción que la recuerda su relación, la primera vez que se encontraron, o sea, todo eso. Y lo mismo que tú mencionas en Azul con la película, que todavía pareciera que su esposo estuviera ahí como especie de alma o fantasma, es muy interesante. Sí. Claro, en azul, tanto el color azul como la música son elementos que persiguen constantemente a la protagonista, no la Claro. dejan escapar de su pasado. Yo, al Sí, menos yo interpreté como que el color azul es la hija que la persigue y la música es el esposo, porque el cuarto de la hija, además de tener estos cristales azules, las paredes, las cortinas también son como azules. Mm, Entonces, yo creo que por eso está ese juego entre las dos cosas, tanto aspectos visuales como auditivos. Y lo claro. chévere de todas las tres películas, creo yo, es que como que dicen, falta alguien. O sea, falta
gente, o sea, se perdió gente en estas películas, pero de alguna manera están ahí presentes por medio de otros códigos, como que todavía sientes la presencia de estas Sí, personas. Entonces, ahí uno empieza a empatizar también con la protagonista, porque se supone que eso es lo que están pasando, ¿no? claro. Exacto. Pero Exacto. entonces, ya que estamos hablando de todos estos códigos formales, empecemos a hablar sobre el último concepto, que son las formas anticinemáticas. Porque a pesar de que estamos hablando del uso de estos códigos, sabemos que Mitri también dice que no debería, o sea, él, estamos hablando de una teoría contemporánea, como que es un terreno medio entre lo formalista y lo realista, ¿no? O sea, él tampoco es como, no copiemos el teatro, no no hagamos como una ficción desde cero. Entonces yo creo que es muy chévere precisamente, como hemos hablado todo este tiempo, esa relación entre esta realidad que reconocemos y todos estos elementos que ayudan a que nosotros le demos significado como más trascendental, como más grande, más, sí, como más elocuente a estas realidades desde estos cosas como el uso de la iluminación o los movimientos de cámara, que precisamente son esas verdaderas herramientas cinemáticas. De acuerdo. Sí. Eh, pues no sé, yo tenía como una duda. Cuando Dimitri dice que uno, o sea, ¿cómo dice él? Que es muy abierto al, expre- al expresionismo y todo esto, no sé, Expresionismo, ajá. Y ajá, experimental. eso. No sé si esta película del árbol de la vida se aleja ya mucho de eso, porque puede estar contradiciendo a la teoría de Mitri, ¿no? Es muy, es primero con un final muy abierto, hay Ujú. muchos elementos surrealistas, sobre todo al final, la simbología y escenas que son muy experimentales. Entonces, pues, Claro. no sé, esa película creo que se aleja un poco de la teoría por, eh, contemporánea de Mitre. Pues mira que yo creo que es la que más la desafía, sí, o sea, es como la que más Sí, toma y hace uso de, como que se acerca a este cine formalista, pero creo que es precisamente la idea, el centro del argumento, que nos permite mantenernos como conectados con este sentido de realidad de la película. Entonces, sobre todo el montaje, o sea, es que el uso del montaje como código es súper poderoso, creo yo, porque fuera que, Sí. por ejemplo, en Azul, precisamente hay como algunos movimientos de cámara muy interesantes que nos permiten como dar interpretaciones y todo eso. Entonces, desde ahí vemos un código formal, pero que alimenta esta realidad de significado. Pero en el caso del árbol de la vida, sí estoy de acuerdo que de pronto en algunos casos se puede sentir como de pronto que estos en la códigos mayoría. están opacando cuál es la historia, Sí, o sea, en la que se mayoría, pone digamos, súper existencialista, pues. ajá, Ujú. digamos, usan todo el tiempo la representación de los cuatro elementos, tierra, agua, fuego, aire. También como que todo el tiempo están dando a entender a través, no sé, como con la utilización de cosmos, que el hombre es el centro del universo, ¿no? Pues porque Dios, o sea, porque está muy presente la religión, que Dios lo quiso así, entonces ese es el eje de la familia y eso es lo que muestra todo el tiempo, ¿no? Exacto. También la representación del amor, el perdón, el odio, compasión, o sea, también cada valor o sentido lo representa de una manera. Cada Sí. sentimiento también, o sea, todo es por medio de representaciones. Entonces la compleja un poco. Pero es muy chévere, o sea, yo creo que a pesar de todo, las decisiones, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de cámara en esa película, me parece precisamente tan chévere, o sea, se siente cinemático, como que la Ajá. Sí, cámara Sí. narra mucho, pero narra mucho dentro de esta realidad, como que hay un juego ahí muy bacano, como que te permite sentir como que estás ahí, pero de una manera que no es como si vos fueras testigo de lo que está pasando, o sea, sigue habiendo un sentido superior como surrealista, pero que no es del todo formalista.
Y Exacto. precisamente parecido a esos movimientos de cámara, pues obviamente en la del árbol de la vida sucede mucho, pero me sorprendió cuando pasó en azul en un momento tan clave, o sea, se sintió como una escena tan rara para mí, pero en el segundo en que terminó fue como se llenó de tanto significado, que es una escena en la que Julie como que acaba de terminar de ver el funeral de su familia y ya está como dormida y se despierta y en el momento en que se despierta escuchamos esta sinfonía pues del esposo y la luz azul que ilumina todo su rostro y la cámara hace como un dolly hacia atrás y pareciera que, o sea, como que Julie mirara casi a la cámara, como directamente a la cámara, y la cámara Sí, se va hacia atrás, pero rápidamente vuelve a ir hacia adelante. Entonces es súper raro. Yo dije como, ¿por qué rayos eligieron ese movimiento de cámara? O sea, ¿qué significado hay detrás de todo esto? Como que sí, está sentada ahí, vio la familia. Entonces me pareció súper interesante esa decisión de movimiento de cámara porque yo creo que me permitió interpretar como, ¿será que esos movimientos de cámara y esas elecciones nos, o sea, nos muestran como una mirada subjetiva del fantasma del esposo y de la hija de Julie que de repente aparecen ahí? Como después de este funeral, capaz como que se alejan y luego se acercan, o de pronto somos ese sentimiento de pérdida y pues del dolor que va a seguir al personaje por el resto de la película. O sea, me pareció tan chévere como desde la cámara se dice tanto. sí. Vaya, eso es muy interesante. Eso es muy interesante lo que mencionas, como de todos esos movimientos de cámara, tanto de manera como subjetiva. En esta película de Postdata Te Amo no sucede tan así, creo que donde sucede más con estos juegos de cámara, de imagen, son en las otras dos películas, pero en Mm. esta creo que ya es un movimiento más enfocado hacia la protagonista y más como alejados de la realidad y se centra más en casi de manera objetiva y no tanto de subjetiva. Se podría decir, de hecho, cuando ella lo ve como de su imaginación, cuando ella lo ve, puede ser ahí ya cuando hay pequeños juegos de cámara en las que ya se puede presenciar como, claro, esta es como la visión de ella y ahí el espectador entiende que pues él no es el real, sino solo es producto de su imaginación, pero ya después de ahí en adelante ya solo la cámara se enfoca en seguirla a ella, tanto Mm. así como cámara en mano o estos tipos de dolly también suceden mucho en la película. Entonces sí, creo que sucedería más en las otras dos que en esta, pero sí estoy de acuerdo. Pero mira que, bueno, o sea, más allá de los movimientos de cámara, la planimetría en las tres películas me parece también muy chévere porque como que se mantiene en algunos momentos cercanos a los rostros de estos protagonistas Sí, y en estas películas donde como las emociones son tan pesadas por las que ellos están pasando, Ajá. me Claro. parece muy chévere porque estamos ahí como en un espacio tan cercano, tan privado de repente en el que no hay mucho diálogo, no hay monólogos larguísimos, a nosotros no se nos dice ellos cómo se sienten por medio de estoy triste o lo veo o no está o me persigue, como que no, o sea, todo se dice por medio de ese plano, o sea, y la actuación Sí. de todos estos actores que es increíble porque, uff, es que también como la pérdida de alguien es una vaina muy difícil y como que lo retratan de una manera precisamente como muy chévere y difícil, o sea, se siente. total. Sí, total. Y no, pues cabe también resaltar que Postdata Te Amo al tratar un tema así tan ajeno a nosotros como es la muerte, y igualmente sigue siendo una película de comedia, ¿no? Y lo hace muy bien Sí. porque mezcla muy bien esos dos sentimientos. Claro, intercala como la comedia y también lo sentimental, como el drama. Y fue interesante el factor como de esos dos géneros, porque por un lado vemos cómo es de la vida de ella ya sin su esposo, pero por el otro lado ya es como vivir la vida, ya ser felices, como Mm, ese lado ahí como agradable, del otro lado que pues tenemos que ver que no todo es triste o Tristeza. azul en la vida, sino que hay sí, que verle como un color más amigable, que después como de la tormenta viene la calma o algo así. sí, y Sí, al eso final de estaba Azul esperando. también,
Yo sentí más o menos eso cuando la protagonista termina esa sinfonía del esposo con el amigo de Oliver. O sea, incluso hasta yo pensé como, uy, estos dos podrían terminar juntos, como que se siente como una tensión ahí. Entonces, pero es chévere porque, o sea, no muchas veces se le ve como sonriendo, así como que está tan inundado de tristeza toda la película, pero al final hay como un pequeño sentido como de esperanza, creo yo, que es chévere, o sea, como que hace que todo este viaje por el que nos puso esta película al final se sienta como algo valioso. Eso es En verdad. todas pasa eso, creo Sí, yo. De que se puede seguir adelante después de Ajá. una sí, vida como esa. sí, dejan como Y ese pues, mensaje reflexivo al final. ajá, sí, Exacto. por- porque si en el árbol de la vida, el personaje Jack termina con una sonrisa. Es como, creo que una de las últimas tomas. Mm. Sí, Entonces siempre termina con esa nota positiva de, de este tema Sí, yo que creo la que vida estas sigue. películas, dentro de esta teoría contemporánea, como para cerrar, creo yo que va muy bien porque, o sea, la pérdida de un ser querido es una vaina súper material. O sea, de repente esta gente no está y tu vida cotidiana día a día cambia. O sea, es una realidad muy tangible, pero es que no es simplemente el que físicamente estas personas no estén, sino que está este sentimiento de pérdida y es un viaje que uno tiene que hacer para intentar como aceptar esto que es una vaina muy abstracta. Entonces siento que esta teoría contemporánea que toma de lo realista, toma de lo formalista, como que dice, hagamos cine de una manera como que en el que todo se valga, pero no sé, es tan chévere como que, no sé, me llamó mucho la atención porque precisamente esta temática, estos argumentos de las tres películas, por más diferentes que puedan ser, como que ejemplifican muy chévere este concepto de teoría contemporánea. sí. Sí, se basan Exacto. en eso. Bueno, gente, Bueno, un gusto, chicos, estuvo re chévere. sí, estuvo muy, muy Bueno, Bien, bueno. bien. chicos, fue muy interesante este análisis. Ajá. Entonces, Bueno, muchachos, se ya, cuidan. Hasta la próxima nos semana. vemos en la próxima. Sí, Realmente hasta un Bueno, la placer. próxima podcast de Empeliculados. ajá, Hasta el próximo adiós. episodio. Esto fue Exacto. en Peliculados. No olvides seguirnos en Bueno, Instagram. Gracias. muchas Chao. gracias, Dios. gente. Se les quiere. A todos. Bye.